Cuento número 28, otro cuento de dragones y princesas. En el castillo de frutas vivía una princesa muy bonita. Sus mejillas eran rojas y su cabello negro era la envidia de las demás. Sus padres eran los reyes del castillo, eran los más nobles que habían podido pasar por la historia, pero no se podía decir lo mismo de aquella princesa. Ella era la más odiosa. Para ella no había un príncipe digno de tomar su mano. A todos los rechazaba y decía que no le importaba quedarse sola reinando más adelante el reino. Sus padres estaban preocupados por la actitud porque su prepotencia era tan grande que hasta ellos se sentían mal por las pobres víctimas que la princesa hacía sentir mal. Pero ellos eran tan nobles que le querían y la aceptaban tal y como ella era. Intentaron hablar, pero después de un tiempo se cansaron y simplemente la aceptaron así y se resignaron en que su reino terminaría si ella continuaba con esa actitud. Esos rumores llegaron hasta lo más profundo del bosque. Llegaron hasta el pueblo de los dragones. Los dragones de ese pueblo eran muy nobles y siempre estaban ayudando a los que necesitaban una lección. Cuando escucharon de que aquella princesa tenía un ego que dañaba a los demás, sintieron la necesidad de ayudarla ya que sus padres no tuvieron la valentía para hacerlo. Fue así como Red, el dragón mejor entrenado del pueblo, fue el encargado de hacer efectivo dicho plan. Fue directamente al castillo de frutas sin hacer ninguna parada adicional. Rompió la ventana del dormitorio de la princesa haciendo un agujero tan grande que se podía ver a lo lejos. Raptó a la odiosa princesa y la perdió en el bosque encantado. El bosque encantado se suponía que solo existía en los cuentos para niños, pero era real, y Red la había dejado en ese lugar. Mientras tanto, en el castillo estaban en un caos total. Todos estaban muy conmocionados por lo que había pasado y los reyes estaban muy tristes porque no volverían a ver a su hijita. La querían tanto que le permitieron hacer todo. Su amor perdonaría sus groserías y eso la había convertido en una princesa caprichosa. Pero en el fondo ella era una buena, o al menos eso era lo que siempre decían sus padres. Red cuidó de la princesa mientras despertó. Se asustó tanto que durante el rapto que se había desmayado. Cuando despertó, pegó un grito de susto. Red y él cayó para atrás. Debió ser algo chistoso ver cómo un gran dragón caía porque después de llorar la princesa sonrió. Le pedía que la devolviera a su castillo, que ella no podía estar allí porque corría muchos peligros y era muy hermosa para sufrir. Lo que le decía demostraba a Red que era una niña muy caprichosa, que nunca había aprendido a respetar a los demás, solo alimentaba su ego día a día con los acontecimientos de sus padres. Red no le dijo nada y se marchó volando, dejándola allí, sola en ese lugar, para que se valiera de todo por sí misma y aprendiera lo que no aprendió en el castillo de sus padres. Después de llorar por varios días, esperando a que alguien la levantara y la buscara algo de comer, la princesa tuvo que levantarse y buscar algo porque ya no aguantaba más el hambre. Siempre habían hecho todo por ella y esa era la excepción. Era muy frustrante para ella, pero tenía que seguir aprendiendo sola y ser más noble y respetuosa con los demás. Después de haberse alimentado, tomó una siesta enfrente de un gran árbol. Llegó la noche y sentía frío. Esperaba de que alguien llegara con una manta y le diera un refugio, pero allí se quedó esperando porque no había nadie. Desde lejos, Red la vigilaba. Le parecía increíble todo lo que estaba viendo. Era imposible que alguien tan lleno de energía no fuera capaz de hacer las cosas por sí misma y que esperaba a que todo le llegara por arte de magia, siendo que todos sus sirvientes ya estaban cansados de ella. Por eso el dragón decidió intervenir porque el proceso se hacía muy lento y había pasado ya más de una semana y ella seguía con la misma actitud. Con sus poderes pidió al bosque que cobrara vida y que le ayudaran a la causa. Después de pasar las noches sola, aguantando frío, decidió buscar un refugio. Por fin de hacer algo. Y no solo esperar a los gentil árboles lanzar frutas que la alimentaran. Con ramas que encontraba en el camino, la princesa hizo una pequeña casa para abrigarse del frío en las noches. La princesa sintió algo diferente dentro de ella. Era el orgullo. Pero él no sentía humillar a los demás, sino un orgullo bueno por haber hecho algo por sus propios medios.
Así pasó otro mes y los árboles del bosque ayudaron a que ella poco a poco hiciera cosas por sí sola. Al parecer, el castigo había servido de alguna manera, pero ahora tendría que pasar la prueba con alguien de verdad. Se tenía que comprobar que ella era capaz de ser respetuosa con los demás y que su amabilidad permitiera dejar de humillar a los que la rodeaban. Red siguió con el plan capturando a un príncipe de otro castillo. Era un joven amable y bien presentado. Era el modelo perfecto para que la princesa pasara la prueba. Fue así como ellos se encontraron. Se suponía que ella tenía que ayudar al príncipe perdido porque al igual que ella estaba recién llegado al bosque encantado. Estaba asustado, con hambre y sentía frío. Pero la reacción de la princesa no fue la esperada. Primero, no fue amable. No quiso hablar con él porque aún decía que nadie era digno de hablar con ella. Y no lo ayudó, porque decía que al igual que ella, él debía aprender por sí solo. La princesa adquirió un nuevo defecto. La envidia se apoderó de ella. El pobre Red solo se tapaba su cara con sus manitas de dragón. Era imposible corregir a esa princesa. Todo se debió a que el tiempo no la corrigió. Y en parte del problema era culpa de sus padres. Pero bueno, Red esperó un tiempo prudente para ver si la princesa corregía sus actos. Y eso no pasó. Devolvió al príncipe a su reino y la princesa no volvió a ver jamás. La princesa sintió tanta ira al ver que había devuelto al príncipe a su castillo y a ella no, que se desquitó con todos los árboles del bosque. Arrancó hoja por hoja, rama por rama y no descansó hasta que los vio a todos calvos. Como era un bosque encantado y al ver lo que les había hecho a todos los árboles, la princesa recibió el castigo de volverse una gran manzana roja. Como venía del castillo de las frutas, se convertía en una y además sería devuelta a su hogar para que fuese burla de todo el castillo. A Red lo único que le correspondía finalmente y con resignación fue devolverla. Quiso dejarla en el mismo sitio que la raptó, pero ya habían regalado un gran hueco. La dejó en la entrada y dejó una nota. Pero por el viento esa nota voló y nunca se supo dónde fue a parar. Cuando uno de los caballeros del rey vio una grana, pensó que debía ser entrada al castillo. Pensó que se trataba de una trampa del enemigo. Afortunadamente, y antes de que destruyeran esa gran manzana, la vio la reina y la quiso conservar. Era una manzana, pero no permitiría que la acabasen con ella. Decidieron dejar esa gran manzana en el jardín del castillo. Como era una manzana de verdad, tenía muchos enemigos, y los ejércitos de gusanos veían una gran cosecha de comida, desperdiciándose, obviamente. Pero la reina cuidaba muy bien de su manzana y pidió a uno de sus ayudantes que la cuidara muy bien. De repente y sorpresivamente llegó un castillo de frutas. Decía que los visitaría en 2 días el rey y el príncipe del castillo de las flores. Era muy extraño porque era un castillo muy retirado y no decían a qué debía el motivo de su visita. Pero lo que sí decía era que se trataba de un asunto muy importante. Pasaron los 2 días dichos en la carta y se recibieron a los visitantes con todos los protocolos del caso. Cuando estaban en la sala tomando té, el príncipe les contó que el motivo de aquella visita se debía a que había encontrado volando sin rumbo un papel que debía ser importante para ellos y quería compartirles una experiencia que tuvo en el bosque encantado. El rey y la reina lo escucharon atentamente. No lo podían creer porque era un cuento bastante infantil, pero se convencieron cuando vieron el papel que volaba sin rumbo. Dicho papel decía que una manzana era la princesa. Contaban todo lo que le pasó, por lo que tuvo que pasar y lo que nunca aprendió por consentirla y no educarla desde niña. Los reyes ahora lo entendían todo. Fueron a ver aquella manzana que estaba en el jardín y sentían un gran pesar a ver en lo que por culpa de ellos se había convertido su hija. En aquel papel no decía la manera de reversar el encantamiento. Y se cumplió lo que había dicho en el bosque encantado. Todo el reino, príncipe y princesas se enteraron y se burlaron de ella. En el fondo sentían que eso era lo que ella se merecía por ser tan prepotente y odiosa con ellos, por humillar al más humilde y por irrespetar a sus padres. Los reyes y el príncipe mientras tanto se reunían a diario para encontrar una solución. El príncipe, a pesar de cómo lo había tratado,
En verdad y sinceramente estaba interesado en ella y quería ayudar. Todos los días iba al castillo y ayudaba a los encargados a limpiar la manzana, a darle un paseo y a mantenerla enterada de todo lo que sucedía en los reinos. Pasaban los años y el príncipe seguía cuidando de ella de corazón. Nada había cambiado, pero ella algún día llegaría a la solución. Nuevamente llegó el cuento al pueblo de los dragones y nuevamente Red fue el encargado de dar buenas nuevas. El dragón había convencido al bosque encantado para que le dieran una última oportunidad a aquella princesa. Y de no haber cambiado, esta vez el castigo sería para siempre. Después de ese aval del bosque, Red voló tan rápido como pudo para revertir el encantamiento. Llegó la noche 3 veces y decir las palabras «Bosque encantado» te libera de los males que te ha causado. Y así volvió a la normalidad la princesa. Red, que había visto todo el proceso, sintió miedo de que ella no hubiera aprendido a lo largo de tantos años y por todo lo que había pasado. Pero esta vez se había equivocado. La princesa había cambiado. Y cambió gracias al esfuerzo del dragón, al arrepentimiento de sus padres y a la dedicación de aquel príncipe. La princesa nunca volvió a ser odiosa, prepotente o a humillar a los que la rodeaban. Fue un gran cambio. Ya era respetada por todos y además había conseguido un buen príncipe para gobernar algún día el castillo, cuando se llegara la hora de reemplazar a sus padres.